Qué bueno es y nos sentimos complacidos cuando nosotros comemos o nos alimentamos y algo que nos gusta, ¿no? Algo que nos llena, que nos satisface, que nos hace gozar. Es muy bueno tener ese alimento. Y así como a nosotros nos da gusto ir a comer una carne asada con guacamole y tortillas y muchas cosas más que a todos se nos antoja, ¿verdad? Así también el Espíritu Santo necesita que nosotros alimentemos los dones que nos ha dado. Así también Él se agrada con lo que nosotros comemos, con lo que nosotros nos alimentamos día a día. Los dones del Espíritu son una parte esencial en nuestra vida. Nos ayudan a tomar decisiones, nos ayudan a cambiar nuestra manera de pensar, nuestra forma de actuar, nos ayuda a estar en más comunicación e intimidad con Dios y podemos alcanzar muchas de las promesas que están en su palabra. La verdad es que nosotros tenemos que esforzarnos por darle el alimento a esos dones que el Espíritu nos reparte a cada uno de todos los que somos sus hijos y que también de alguna manera nos llena de su amor, de su alegría y siempre está aconsejándonos y guiándonos en todo momento. Vamos a ver que los dones deben estar sustentados por el fruto del Espíritu Santo, ya que los dones son un equipamiento para servir. Y los frutos son el carácter espiritual que debe guiar su uso. Sin el fruto de los dones, pueden ser inútiles y carecen de valor, porque un ejercicio de dones sin amor no edifica y no tiene valor. Cuando nosotros estamos hablando de que Dios nos da dones, esos dones son un equipo, una herramienta. Y esos dones, para que puedan servir y puedan ser de bendición para nuestra vida y para otros, necesitan llevar forzosamente el fruto del Espíritu Santo. Si nosotros no ponemos el fruto del Espíritu Santo y no lo trabajamos en nuestra vida, los dones pueden ocasionar circunstancias que pueden dañar a otros. Por eso es muy delicado trabajar con los dones del Espíritu, porque para eso se requiere que el fruto lo esté sustentando constantemente. Si yo, por ejemplo, no doy amor o no tengo amor con mi semejante, si yo tengo un don en específico y no tengo amor, no tengo nada, porque lo estoy dando tal vez por obligación, tal vez por compromiso, tal vez para que me vean, por otra situación, pero no lo estoy dando para agradar a Dios, no lo estoy dando con amor. Entonces, de nada sirve mi don. Mi don puede afectar a otros. Y eso es lo más delicado que podemos hacer. Tenemos que estar conscientes de que debe de llevar el fruto del Espíritu Santo. La palabra don en hebreo significa mataná, que significa presente, específicamente en el buen sentido, una ofrenda para sacrificio, en el mal sentido, soborno. Otros significados es dádiva, don, ofrenda, regalo, soborno. Muchas veces nosotros cuando damos una ofrenda a Dios, la tenemos que dar con el corazón, pero llegar limpios. Tenemos que limpiarnos, tenemos que quitar ofensa, tenemos que quitar ciertas cosas que a lo mejor nosotros hacemos en el día, durante los demás días, en el momento en que vamos a entrar a su presencia, no sé, enojo, pleito, contienda, pueden ser muchas cosas. Entonces, cuando nosotros entramos con la ofensa, con la división, con la contienda,
No le estamos dando un buen sacrificio a Dios, porque nuestro corazón está contaminado. No estamos entrando limpios. Por eso, específicamente, es una ofrenda en el buen sentido. Y en el mal sentido es soborno, porque mucha gente quiere sobornar a otros para hacer lo que ellos quieren. Y nosotros, como hijos de Dios, tenemos que tener cuidado. Nosotros no podemos sobornar a Dios, pero a veces se presta para eso. Hablamos también de que la dádiva, el don, la ofrenda y el regalo y el soborno son un significado del don. Otra palabra hebrea lo es matán. También significa presente y es lo que se da, dádiva o don. En el sentido bíblico, una dádiva es principalmente un regalo de Dios, que a menudo se refiere a la salvación y a la vida eterna, como un don gratuito e inmerecido a través de Jesucristo. También puede referirse a dones espirituales y dones dados en forma de personas, como los ancianos en la iglesia que sirven de guía. Por otra parte, la Biblia también habla de dádivas hechas por humanos, que pueden ser actos de generosidad hacia los necesitados o regalos con fines de beneficio, recompensa o incluso soborno. Hay gente que da algo para que le den algo, y eso se llama soborno. Pero la dádiva que Dios nos da es una dádiva de amor, de salvación y de vida eterna a través de nuestro Señor Jesucristo. También, aparte de haber recibido a nuestro Señor, también Él nos dota de dones espirituales para cada uno de nosotros, de acuerdo a sus planes y propósitos que Él tiene. Nosotros debemos de ser dadivosos con todos, porque Cristo nos perdonó. Nuestro Señor Jesucristo nos dio dádivas y Él, cuando nosotros le fallamos, nos sigue regalando su dádiva, que es el perdón, y nos sigue regalando de su amor, de su ayuda y de su sustento. Por lo tanto, nosotros tenemos también que ser dadivosos con los demás. Tenemos que ver el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, y este es un don, el de la dádiva, que también entra dentro de los frutos del Espíritu, y que a través de estos también los dones se mueven. En la Biblia, un don en el sentido griego es charis. Es una habilidad o gracia especial sobrenatural que Dios da a través del Espíritu Santo a sus seguidores para que juntos sirvan al propósito común de edificar a la iglesia y fortalecer la fe de otros. Estos dones son diversos y se distribuyen según la voluntad del Espíritu, con propósitos como la sabiduría, el conocimiento, la fe, la sanidad, la profecía o el hablar en lenguas, todos para el beneficio de la comunidad. Cuando Dios da dones, los da para el beneficio de la iglesia. Si yo tengo un don, pero no está sustentado por el fruto del Espíritu, y yo quiero fortalecer la fe de alguien, no la voy a poder fortalecer, porque para eso yo necesito el fruto del Espíritu. Si yo quiero hablar de sabiduría y aconsejar a alguien, sea un joven, un niño, un matrimonio, pero no tengo el fruto del Espíritu, la sabiduría o el don de sabiduría no va a dar el fruto que tiene que dar en una persona. Siempre los dones tienen que estar sustentados por el fruto del Espíritu Santo. El propósito de los dones espirituales, 1,
es la edificación mutua. El objetivo principal de los dones espirituales es el beneficio común y la edificación de toda la iglesia, no para beneficio personal o individual. 2. Fortalecer la fe. Los dones son una manifestación del Espíritu Santo para fortalecer la fe de los creyentes. 3. Servicio y unión. Todos los creyentes del cuerpo de Cristo reciben dones diferentes para servir de manera distinta y que la iglesia funcione en conjunto. Dios no nos da los dones para ver quién tiene mejor don o para echar una competencia a ver cuál es el don mejor. Dios da sus dones porque para Él todos los dones tienen un propósito y sirven para una función y son iguales delante de Dios, porque Él ocupa esos dones para poder hacer crecer a sus hijos, para poder manifestar y fortalecer la fe de cada uno de sus hijos, para poder hacer los planes y propósitos que Dios tiene en cada uno de nosotros y para con los demás. Y también lo que Él hace al dar estos dones es para que la iglesia funcione unida, no cada quien por su camino, sino unida en un mismo sentir. Ahora, los dones representan, en uso literal, producto de árboles, producto de la tierra y progenie de ganado. El fruto también produce factores destructivos, tizón, langostas, enemigos, sequía, ira de Dios. Quiero poner esto muy en claro. Hay fruto y el fruto puede ser bueno o malo. Si es un fruto bueno, llevará el fruto del Espíritu. Y si es un fruto malo, va a llevar destrucción. Por eso se vuelve en uso literal y en factores destructivos. El fruto representa, 1, el arrepentimiento. 2, industria. 3, gracias cristianas. 4, vida santa. 5, conversos cristianos. Cristo. 7, vida pecaminosa. Y 8, recompensa de los justos. Eso es lo que representa el fruto de Dios, el fruto del Espíritu Santo. En Génesis 1, 29 BLP dice, les dijo también, os confío todas las plantas que en la tierra engendran semilla, y todos los árboles con su fruto y su semilla, ellos os servirán de alimento. Dios nos dio todas las plantas para que sirvan de alimento, y nos dio su semilla para que nosotros podamos echarle en la tierra y que ésta germine. Pero nosotros también, Dios nos dio una semilla para que esa semilla germinara, porque la palabra de Dios también dice que nosotros somos árboles, árboles plantados junto a corrientes de agua que da el fruto a su tiempo y su hoja no cae. Nosotros también somos comparados con árboles plantados en la tierra. Dios nos ha dado una semilla para que esa semilla produzca fruto. Y ese fruto sirva de alimento. ¿Para quién? Para aquellos que están en oscuridad. Sirva de alimento para que nosotros podamos estar cada día más relacionados con nuestro Señor Jesucristo, para que nosotros podamos estar más en comunión con Él, para que podamos servirle, para que podamos gozar de su presencia. Es una semilla que Él planta y que de nosotros depende que dé ese fruto y podamos ser bendecidos, porque Él ya dejó el alimento, que es su semilla, es su palabra, y su palabra es bendita. Amén. Génesis 4:3 PDT dice así. Después de algún tiempo, Caín le llevó al Señor algunos frutos de la tierra como ofrenda. Deuteronomio 28:51 NBP dice así,
Comerán de lo que hay en tu casa hasta que hayan agotado el ganado y la cosecha. Desaparecerá el grano, el vino nuevo, los cabritos y los corderos. Dios es el proveedor de todas las cosas. Dios nos da fruto para comer, pero también Dios quiere que nosotros demos fruto porque nosotros somos esos árboles. Nosotros somos ese alimento que necesita muchas veces aquel que está cayendo, aquel que de momento se siente frustrado, aquel que de momento siente tanta depresión, tanta angustia por lo que está viviendo, por lo que está pasando. Y nosotros somos esa semilla, ese fruto del Espíritu Santo que puede cambiar en un instante una tristeza en una alegría, que puede levantar tal vez al que se está cayendo, porque no somos nosotros. Al tener el fruto del Espíritu y al tener esa semilla, nosotros damos fruto. Y ese fruto es agradable delante de Dios. Y entonces nuestros dones podrán caminar de acuerdo a como Dios quiere que caminen. Los frutos destructivos son el tizón, que se encuentra en Joel 1:12, langosta en Joel 1:4, enemigos, Ezequiel 25:4, sequía, Ageo 1:10, ira de Dios, Jeremías 7:20. También dentro de los frutos de un cristiano hay frutos destructivos. Por eso la importancia de sanar internamente, porque los dones pueden operar en un hijo de Dios en forma negativa y afectar a la iglesia. Cuán importante es tener los frutos del Espíritu. Hoy en la actualidad mucha gente sale dañada de las iglesias. ¿Por qué? Porque no está el fruto del Espíritu. Hay dones, pero ¿dónde está el fruto del Espíritu trabajando esos dones? Tenemos que ser conscientes de que nosotros tenemos una responsabilidad delante de Dios, no delante de los hombres, delante de Dios. Y tenemos que hacer conciencia que tenemos nosotros que dar frutos de acuerdo a como el Espíritu Santo nos los está marcando. Son frutos que van a bendecirnos a nosotros, a nuestras familias y a todo aquel que se acerca, incluso a la misma iglesia. Pero necesitamos trabajar esos frutos del Espíritu en cada uno de nosotros. Amén. Mateo 3:8 NTV. Dice así: demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. Una de las cosas que nos habla cuando representamos el fruto es el arrepentimiento. Por eso dice, demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. Cuando nosotros nos volvemos a Dios, procuramos cambiar nuestras actitudes, nuestra relación con los demás. Tratamos de cambiar, no para agradar al hombre, sino para agradar a Dios. Tratamos de ser cada día mejores y tratar de seguir las pisadas de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es nuestro ejemplo, Él es nuestro Padre, Él es nuestro gran amor. Amén. También hablamos de la industria. Proverbios 31:16 NTV dice así: va a inspeccionar un campo y lo compra. Con sus ganancias planta un viñedo. Nosotros tenemos que comprar, pero tenemos que comprar sin pagar la palabra de Dios porque es gratuita. Dios nos la regala.
Y tenemos que sembrar y plantar un viñedo. Y en ese viñedo que haya tantas semillas que den fruto. Y ver cómo el nombre de nuestro Señor Jesucristo es glorificado a través de ese plantío de viñedos. Porque así como se reproducen esas uvas, que se reproduzca su palabra en nosotros, que se reproduzca esa industria, ese campo, esa siembra, esas ganancias para gloria de Dios, no para nuestra gloria. El Señor nunca se va a quedar con nada. Cuando trabajamos para Él y hacemos cosas para Él, Él nos paga y nos paga de muchas maneras. Y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta, pero Él nos paga, sea con salud, sea con economía, sea con nuestros hijos, sea con lo que sea. Él nos paga porque Él es bueno. Y Él en su carácter está el dar. Podemos ver aquí en Primera de Tesalonicenses 5:18 NBB, que dice así: den gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Otra de las cosas que representa el fruto es ser agradecidos. Ser agradecidos con todo lo que Dios nos da, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, cuando dormimos, todo lo que nosotros hacemos. Seamos agradecidos con Dios. Efesios 5:20 NBB dice así: también le darán gracias siempre y por todo a Dios, nuestro Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es bueno. Y aunque nosotros no vemos lo que Él hace, Él siempre está guardando y cuidando a todos sus hijos y a toda su creación. Realmente nosotros tenemos un Padre bondadoso. Amén. Otra de las cosas de la cual nosotros hablamos es de una vida santa. Cuando nosotros hablamos de una vida santa, hablamos de un fruto que va a ser agradable a Dios. Si nosotros nos mantenemos en santidad, nuestros dones no van a estar contaminados y nuestros dones van a fluir de acuerdo a la voluntad de Dios, sea para sanar, sea para profetizar, sea para dar profecía, sea para fortalecer, sea para dar consejo, sea para dar ciencia, siempre, siempre que tengan el fruto del Espíritu Santo, esos dones van a moverse y esos dones van a ser para la honra y gloria de Dios, pero todo es el fruto del Espíritu. En Proverbios 11:30 NBI dice así: el fruto del justo es árbol de vida y el sabio salva vidas. Aquí está hablando de que Dios nos ha hecho justos y nos trata como árboles de vida. Y si nosotros tenemos el fruto del Espíritu y somos justos y sabios, podemos ayudar a Jesús a que salve vidas. Porque Él es el que salva, Él es el que nos ayuda, Él es el que nos levanta. Él es el que siempre está en medio de nosotros, peleando la buena batalla. Primera de Pedro 1:15-16 NBI dice así: más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito: sean santos porque yo soy santo. Hebreos 12:14 NBI: busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Si nosotros no buscamos cambiar nuestro fruto por un fruto
como el que nos da el Espíritu Santo, ¿cómo podremos agradar a Dios? El Espíritu Santo es santo. Dios es santo. El Señor Jesucristo es santo. Él habita en la santidad, no en el pecado, en la santidad. Muchas veces nosotros no vemos milagros, señales o prodigios o cosas que podrían sorprendernos, porque Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre, no ha cambiado. Pero no lo vemos. ¿Por qué? Porque tal vez no estamos caminando en santidad, porque tal vez no estamos haciendo la voluntad de Dios, sino nuestra voluntad. Y entonces, si hacemos nuestra voluntad, no estamos teniendo el fruto del Espíritu. Y entonces, ¿cómo estará tu don? ¿Cómo estarás manejando tu don? Porque de todo lo que Dios nos dé, le vamos a rendir cuentas al Señor. Amén. Salmo 132, 11 BLPH, dice así: el Señor se lo juró a David, en verdad no va a retractarse. A uno de tus descendientes yo pondré sobre tu trono. Dios ha dado promesas de vida, pero esas promesas de vida no nada más son exclusivamente para David, sino para sus hijos, para todos aquellos que siguen a Cristo, para que todos aquellos que han decidido dejar el mundo y seguir a Dios. Y eso no quiere decir que vas a dejar de vivir en el mundo, ¿no? Porque tienes que trabajar, tienes que hacer muchas cosas. Simplemente que vas a tener un cambio radical en tu conducta, en tu manera de pensar, en todo lo que tú hagas. Porque ya no vives tú, sino Cristo vive en ti. Y el fruto que debe de reinar es el fruto del Espíritu Santo. Amén. Génesis 17:7 BLPH. Establezco mi alianza contigo y después de ti con todas las generaciones que desciendan de ti. Será una alianza perpetua. Yo seré tu Dios y el de tus descendientes. Dios no nada más busca lo suyo. Si nos damos cuenta, Dios no es egoísta como el hombre. El hombre siempre busca lo suyo, su beneficio, su conveniencia, pero Dios no busca lo suyo. Busca que nosotros podamos llegar a la estatura perfecta de Cristo. Busca que nosotros podamos tener ese fruto. Busca que nosotros podamos tener bendiciones. Busca que nosotros podamos caminar firmes. Y Él siempre nos da, a pesar de todo lo que nosotros hacemos, nos equivocamos, a veces hasta nos enojamos. ¿Y qué pasa? Él siempre es fiel y siempre camina fielmente con nosotros. Por eso debemos pensar en trabajar el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Mateo 7:16 PDT dice así: ustedes los reconocerán por la clase de fruto que den. El bien no viene de la gente mala, así como las uvas no se recogen de los espinos, ni los higos se recogen de los cardos. Una vida pecaminosa, un fruto de vida pecaminosa, lo que va a producir es una cárcel. Lo que va a producir son ataduras. Lo que va a producir es esclavitud. Y Dios no nos sacó de la esclavitud para volver a ser esclavos del pecado. Nos sacó de la esclavitud del pecado para ser libres y poder levantar manos santas delante de Él y poder servirle con un corazón humilde por gratitud, porque Dios nos da más de lo que merecemos. Amén.
También el Señor nos habla de una recompensa de los justos. Y todos conocemos esa recompensa, pero para recibir esa recompensa tenemos que estar llenos del fruto de su justicia, de su fruto, del Espíritu Santo. Filipenses 1:11 dice así, llenos de fruto de justicia, que son por Jesús el Cristo, a gloria y Lord de Dios. Lord quiere decir palabra. Salmos 89:14 dice así, justicia y juicio son el crecimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Cuando nosotros trabajamos el fruto del Espíritu, nosotros también tenemos juicio, nosotros también hacemos justicia, nosotros también hacemos misericordia, hablamos de la verdad y el Señor hace resplandecer nuestro rostro porque está ahí, porque el Señor permanece en nosotros. Y todo lo que pidamos al Padre, Él lo hará en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero muchas veces queremos recibir, pero no queremos dar. No queremos hacer sacrificio, no queremos cambiar, pero sí queremos pedir y pedir y pedir. Y en su misericordia el Señor nos ayuda, pero eso no quiere decir que esté de acuerdo. Muchas de las ocasiones lo hace por su misericordia y su bondad. Aquí podemos ver el fruto del Espíritu. Uno de los principales del fruto del Espíritu es el amor. El primer fruto, agape, es una decisión, hay una convicción en mí para amar, aunque lo merezcan o no. Nosotros tenemos que amar como Cristo. La palabra del Señor dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Nosotros tenemos que amar a los demás, porque también son seres imperfectos como nosotros. Gente que ha sido dañada y que espera que alguien lo saque de ese hoyo donde está. Y el único que lo puede hacer es Cristo. Pero también dice el Señor, ¿cómo sabrán de mí y cómo me conocerán si no hay quien les hable, si no hay quien les diga nada, si no hay quien hable de su salvación? Dios nos amó con un amor inigualable, incomparable. Nunca, nunca va a haber un amor como el de Él. Pero sí tenemos que amar a los demás. Y tenemos que mostrar el amor de Dios. Porque muchas veces vemos a aquel que está sufriendo y ay, que se quede ahí, pues no es mi problema. Pero no sabemos por qué llegó ahí. Y el hecho de dar, aunque sea comida, ropa o algo, es suficiente. Tal vez podamos cambiar su vida y no nos damos cuenta. Amén. Otra de las cosas que son importantes en el fruto del Espíritu, y es algo muy, muy importante, es la templanza o dominio propio. La templanza o el dominio propio es la cualidad del espíritu y actitud para decidir continuamente ser guiados por el Espíritu Santo. Más que no pecar, se trata de avanzar en el reino y decir, no me quiero quedar igual. Nosotros sabemos que como seres humanos vamos a pecar, que como seres humanos nos vamos a equivocar, porque no somos perfectos. Dios nos justifica y Dios nos redime y nos hace perfectos, pero no somos perfectos. Y nosotros tenemos que aprender a tener ese dominio y esa templanza para tomar decisiones, para no dejarnos llevar por nuestras emociones.
Por eso es importante el dominio propio y la templanza. Imagínense un don que no tenga dominio propio y que no tenga templanza. Pobre don. Va a ser un don de doble ánimo. Tantito sí, tantito no. Y si me convencen, pues me voy para allá. Y si no me convencen, pues me quedo acá. Tantito sí lo hago, tantito no sano, tantito sí, oro, tantito no. Nosotros tenemos que tener templanza, dominio propio. Y eso es algo muy importante para cualquier don. Porque este don, este fruto del Espíritu es uno de los fuertes dentro de cualquier don o ministerio. Mansedumbre. La mansedumbre es otro fruto del Espíritu. Es poder bajo control. Es la cualidad de una persona dominada por el Espíritu Santo de permanecer enseñable. No porque nosotros ya vengamos a cualquier lugar y saquemos grandes títulos bíblicos, teológicos, de cualquier índole, profesionales hasta pueden ser, de carrera, de cualquier área. Nosotros no tenemos por qué ser altivos, orgullosos, presumidos. No, porque dice la palabra que el que quiera ser sabio, piense que no sabe nada. Porque el que dice ya lo sé todo, no sabe nada. Y realmente no está aprendiendo nada. Nosotros tenemos que ser humildes y siempre tener ese espíritu enseñable, ese espíritu para aprender, ese espíritu para enseñar, ese espíritu para poder dar el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas y para que se manifieste en cada don que Dios ponga a cada uno de sus hijos. Otro de los frutos es la fe y la fidelidad. Cualidad de quien es leal, fiel y confiable, como expresión de su entera confianza en Dios. Mi pregunta es, ¿cuántas veces a usted le han confiado algo y se lo ha callado? ¿O va corriendo a contárselo a la hermana, al hermano, a quien sea? ¿Cómo puede el Señor Jesucristo tener confianza en algún siervo, líder, o hijo o hija que le cuentan algo de cualquiera de sus hermanos y va y lo cuenta? ¿Cómo le va a dar más si está viendo que no es confiable? ¿Cómo le va a dar más a aquel que le delega una responsabilidad y no la cumple? El Señor Jesucristo no le puede dar más porque no es confiable. Por eso dice su palabra, en lo poco te pondré y en lo poco te pondré y en lo mucho también te pondré. Pero ¿por qué te va a poner en lo poco primero? Porque primero, cuando Él te pone en lo poco, va a ver cómo reaccionas, va a ver cómo actúas, cómo trabajas, qué haces. Y después de ese poco que Él te haya puesto, si tú respondiste bien, si tú trabajaste bien, fuiste humilde para aprender, fuiste fiel para aprender, tuviste ese amor, templanza, entonces el Señor te va a dar más porque estás listo para recibir más. Pero ¿cómo vas a recibir más si no puedes primero con lo poco que Él te da? Y luego queremos mucho. Si no podemos con lo poco, menos vamos a poder con lo mucho. El Señor no está peleado con que nosotros como hijos tengamos. Simplemente que tenemos que ser
buenos siervos, buenos administradores. Tenemos que tener un buen fruto para que todo lo que nosotros hagamos prospere, para que todo lo que nosotros realicemos prospere y sea para bien, tanto para nosotros como para los demás. Otra de las cualidades del fruto del Espíritu es la bondad. Tiene que ver con lo bueno. Representa la motivación hacia mis acciones, el por qué hago lo que hago. ¿Soy bondadoso, bondadosa? ¿Qué motivación tengo para hacerlo? ¿O soy duro o dura de corazón? ¿Tengo bondad para los demás? ¿Tengo generosidad para los demás? Dios ha sido generoso con nosotros. Y siempre, cada día, Dios es generoso, porque nosotros nos equivocamos, le fallamos como seres humanos, pero Dios está ahí siempre dándonos, ayudándonos, siempre sosteniéndonos. Y entonces, ¿por qué no podemos ser bondadosos? Hay cosas que tenemos que cambiar. Otro fruto es la gentileza y la benignidad. Esta es la expresión de la motivación hacia otras personas, se refleja en la bondad. Cuando yo veo a alguien y le ayudo, tan solo atravesar la calle a una anciana, tan solo ayudar a una persona que a lo mejor se accidentó y en ese momento estoy yo ahí. Y a lo mejor no puedo hacer nada porque no soy médico, pero sí puedo hacer unas llamadas para que vengan y estar monitoreando a ver cómo está. Eso se llama benignidad, ser gentil. Ay, es que me formé en la fila y se puso una señora. Ahora me voy a pelear con la señora, váyase para atrás, órale. Seamos benignos, mostremos el carácter de Dios en nuestras vidas. Ese fruto tan precioso que nos dejó. Y muchas veces el ser prudentes y el ser benignos nos trae bendición. Porque quien paga es Dios. Nos acordemos de eso, que quien paga es el Señor. Otro fruto del Espíritu es la paciencia. Es el amor decisivo por la espera. Es el fruto de esperar en paz. Santiago 5:9. Si eres paciente, no te quejas, porque amas la temporada en la que el Señor te puso. Nosotros pasamos por ciertas pruebas, por ciertas circunstancias, y muchas veces estamos quejándonos y quejándonos y quejándonos, que porque no tengo dinero, que por qué no tengo, por qué mis hijos así, que por qué el cónyuge así, que porque siempre estamos quejándonos, y por qué no podemos hacer esto, y por qué siempre me pasa esto, hasta el burro se atraviesa, y por qué. Pero nosotros no nos damos cuenta que a Dios no le gusta que nos estemos quejando. La palabra de Dios dice, dad gracias en todo y tener paciencia. Pero a veces nosotros queremos que todo salga rápido, que si nosotros ya le pedimos algo, mañana ya está aquí, así como cuando mandamos WhatsApp. Y no es así. Dios nos dice, sé paciente. Dios tiene el momento exacto para cuándo te va a sacar de esa situación, el momento exacto para cuándo Él te va a bendecir, el momento exacto para lo que tú le estás pidiendo. Pero te dice, sé paciente, confía en mí. Tenemos que practicar la paciencia. Eso no quiere decir que vas a dejar que te hagan como quieran, no. Pero el ser paciente para recibir lo que Dios te está dando, lo que Dios te va a dar, tienes que ser paciente. Amén. Otro de los frutos es la paz. Cuando nosotros tenemos circunstancias adversas y adoramos a Dios, la paz del Señor viene a nosotros. Y esa paz nos recuerda que Dios no cambia, no miente
y nunca nos deja, porque nos fortalece y nos levanta. ¿Cuántas veces nosotros, estando en situaciones difíciles, nosotros mismos, al cantar a Dios, al orar, al estar en su presencia, viene esa paz? Sabemos que tenemos circunstancias o problemas, pero esa paz nos inunda, esa paz nos llena. Y por eso sabemos que Él está con nosotros. Otro de los frutos del Espíritu es el gozo. Esta es una alegría duradera. Es una posición en la que nuestro Dios nos pone. Nuestro Dios nos da. Esto lo podemos ver en Juan 16:33. Y si hacemos un análisis, hermanas y hermanos, de todo este fruto del Espíritu, podemos darnos cuenta que todo este fruto del Espíritu es importante para cada uno de los dones. Es el que sostiene a los dones. Si tú no tienes paz, ¿cómo vas a dar paz? ¿Cómo vas a dar algo que no tienes? Si tú no tienes templanza, ¿cómo vas a poder gobernar? ¿Cómo vas a poder tomar decisiones correctas? ¿Cómo vas a poder dar un consejo correcto? Si tú no tienes amor, cómo vas a dar ese don sin amor? Los dones se mueven por el fruto del Espíritu. Y tenemos que trabajarlo. Y tenemos que pensar cómo están nuestros dones que nos ha dado el Señor. El Espíritu Santo es la base de los dones espirituales, ya que los otorga a los creyentes según su voluntad para edificar la iglesia y glorificar a Dios. Estos dones son habilidades sobrenaturales o bendiciones que el Espíritu Santo distribuye para el servicio y el crecimiento en la fe. La fuente de estos dones es la Trinidad. El Espíritu Santo es el distribuidor y los dones sirven como herramientas para cumplir la voluntad de Dios. Si yo no tengo el fruto del Espíritu en los dones, ¿cómo voy a cumplir la voluntad de Dios? Por eso hay profetas que hablan, pero no está hablando el Señor. Muchas veces está hablando su carne, no está hablando el Espíritu. Muchas veces hay personas que están orando, pero no están orando en el Espíritu, están orando en su propio entendimiento. Nosotros tenemos que aprender a aplicar el fruto del Espíritu en nosotros, para que ese fruto del Espíritu en nosotros sea manifestado a través de nuestros dones y a través de esos dones tan preciosos que el Señor nos ha regalado, sean de beneficio para la iglesia y para nuestras propias familias, para la gente que se acerca a nosotros. Son tan importantes el fruto del Espíritu Santo que muchas veces no se le toma tanta importancia, pero son muy, muy importantes para glorificar a Dios y el reino de Dios. Aquí podemos ver los frutos del Espíritu: el temor de Dios, la sabiduría, la piedad, la ciencia, la fortaleza, el consejo y el entendimiento. Todo esto es necesario dentro de los dones. El fruto del Espíritu es algo importante y fundamental en la vida del creyente. Sin esto, los dones están vacíos. De nada sirve tener dones porque no está aplicado el fruto del Espíritu. El Espíritu Santo, como distribuidor de dones, es una fuente divina. Los dones espirituales no provienen de mérito humano
sino que son un regalo del Espíritu Santo para cumplir su propósito en la iglesia. Otro distribuidor es la voluntad de Dios. Todo esto se distribuye según la voluntad de Dios. El Espíritu Santo decide qué dones otorga a cada persona, en qué forma y cuándo, basándose en su sabiduría divina. Por lo tanto, no se debe envidiar el don de otra persona, ya que es la voluntad de Dios y una señal de ingratitud dudar de ella. Nosotros no debemos de envidiar los dones de otro, porque la iglesia está hecha para llevar bendición, está hecha para edificar a la iglesia. Por eso somos un cuerpo. Y si nosotros miramos nuestro cuerpo, no tenemos todo cabeza en el cuerpo, no tenemos todas piernas en el cuerpo. Dios nos ha dado cabeza, manos, piernas, pies, cintura, nos ha dado muchas cosas. Nuestro cuerpo está compuesto así y el cuerpo de Cristo es igual. Unos sirven como manos, otros sirven como cabezas, otros sirven como pies, otros sirven como oídos, como vista. No tenemos que envidiar ningún don. Al contrario, trabajar el amor y el fruto del Espíritu Santo, abrazar a cada uno de todos nuestros hermanos y gozarnos porque tiene un don diferente al de nosotros, que va a servir para edificar a la iglesia, que va a servir para levantar al caído, que va a servir para dar amor a aquellos que lo necesitan. En Génesis 1:2 NTV dice así: la tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. El Espíritu Santo se mueve sobre la superficie de las aguas. Él se mueve. ¿Y esto a qué nos lleva? A que el Espíritu Santo es un ser divino. Es un ser que tiene que ver con la creación. Es un ser que también creó junto con el Padre y el Hijo lo que nosotros ahora vemos. Cada criatura, todo lo que hay, lo que nosotros somos. Y si el Espíritu de Dios se movía en ese tiempo, ¿crees que ahora no se siga moviendo? Claro que sí. Pero el Espíritu Santo es un ser tan delicado. Es un ser que se contrista muy fácilmente. Por eso tenemos que cuidarlo. Los dones espirituales pueden incluir dones de conocimiento, que son sabiduría, entendimiento y profecía, dones de poder, curación y milagros, dones de comunicación, lenguas y profecía, dones de servicio, enseñanza, administración, servicio práctico. ¿Cómo debemos alimentar los dones espirituales? Para alimentar los dones del Espíritu Santo debes desarrollar una relación íntima con Dios a través de la oración, la obediencia a sus mandamientos, la lectura de las Escrituras y la purificación de tu vida. La fe es fundamental
Y al mantenerte digno y abierto a las enseñanzas, puedes cultivar y utilizar los dones que Dios te ha otorgado. Cuando una persona quiere los dones espirituales, pero no quiere trabajar el fruto, no está amando los dones, no está amando al Espíritu Santo. Los dones deben llevar el fruto. Por eso tenemos que tener cuidado, porque es una responsabilidad que nosotros como hijos de Dios tenemos y que se ve reflejada en nuestras vidas, en nuestras conductas, en nuestra manera de hablar, de actuar, de pensar. Ahí se refleja cuando está Dios. Las prácticas para cultivar los dones del Espíritu Santo son oración y fe. Ora con fe pidiendo los dones y mantén una fe firme en que Dios es el dador de estos regalos. Obediencia. Obedece los mandamientos de Dios para ser más digno de recibir sus dones. Lectura de las Escrituras. Leer la Biblia es una forma de alimentar tu fe y entender la palabra de Dios, permitiéndote comprender mejor sus mensajes. Purificación y arrepentimiento. Purifica tu vida a través del arrepentimiento continuo para poder recibir la guía del Espíritu Santo. Humildad. El ayuno puede ayudar a vencer el orgullo y fomentar la humildad necesaria para recibir los dones espirituales. En un deseo ardiente. Desea ardientemente los dones y aprende intencionalmente sobre ellos. Esto te permitirá usarlos para la edificación de otros. Servicio. Utiliza los dones que recibes para servir al Señor y a otras personas. ¿Cómo desarrollar los dones que ya tienes? Reconoce tus dones, examina las Escrituras, consulta a personas que te conocen bien y pídele a Dios que te ayuden a reconocer los dones que ya te ha dado. Ejercita tus dones. Al igual que en el ejercicio físico, debes poner en práctica tus dones espirituales para hacerlos más fuertes. Si tienes el don de intercesión, por ejemplo, organízate para orar por otros. Aplica la enseñanza. Comparte tus experiencias al aplicar las enseñanzas del Evangelio en tu vida. Esto te ayudará a darte cuenta de la importancia de los dones y hacerlos crecer. Gálatas 5, 22, 23, Reina Valera 1960 dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no hay ley. Tenemos que buscar el fruto del Espíritu Santo, porque una persona que ha trabajado el fruto del Espíritu Santo va a ser ella misma y va a ser siempre a donde quiera que vaya la misma persona. No va a haber otro personaje, va a ser ella misma a donde quiera que ella se presente, porque muchas veces hay personas que toman personajes pero no son ellas mismas. Y cuando una persona tiene el fruto del Espíritu, va a ser ella misma. Y así, a donde quiera que vaya, va a ser una sola persona. Tenemos que trabajar mucho en estas áreas para poder alcanzar y ver la gloria de nuestro Dios, porque Él tiene muchas cosas para entregarnos, pero tenemos que trabajar en estos frutos, dejar todas las cosas que nos hagan mal, que nos hagan daño, perdonar y ofrecer sacrificios de humildad, de amor, pero sobre todo establecer
el fruto del Espíritu Santo, para que podamos ser personas diferentes y haya una transformación verdadera en nuestras vidas. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar en esta hora. Y les voy a pedir que se concentren, que no abran sus ojos. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor. Te pedimos perdón, Padre amado, porque a veces, Padre Santo, nosotros no entendemos que tenemos una palabra viva y eficaz, que tenemos una palabra que es nuestro escudo, que tenemos esa bendición, Padre amado, para poder ser transformados, ser cambiados, Señor. Perdónanos, Padre. Perdona nuestras transgresiones. Perdona nuestras fallas, nuestros errores, Señor. Perdónanos. Somos débiles, Señor. Pero aún en nuestra debilidad, Padre amado, tú te perfeccionas. Que tu Espíritu Santo sea más fuerte, sea más poderoso que nuestras debilidades. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que seas tú, Padre amado, ayudándonos en nuestra mente, en nuestro corazón, a ir trabajando los frutos de tu Espíritu, para que podamos ser de bendición en nuestros hogares, con nuestras familias, con nuestros amigos, a donde quiera que vayamos, en tu iglesia, con tus hijos, para que puedan ver sorprendentemente el Dios que tenemos, para que tu nombre, Señor Jesucristo, sea glorificado y asimismo sea glorificado el Padre. Te pedimos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, que nos ayudes a ser diferentes, porque queremos estar cara a cara cuando tú vengas, Señor. Queremos verte cara a cara. Queremos sentir tu abrazo. Queremos, Padre amado, poder estar en tu presencia y no conformarnos, Padre amado, con solamente cada domingo, cada vez que podamos, sino que haya ese deseo ardiente de estar todos los días, Padre, en tu presencia, en tu bendita presencia, Señor, en tu bendito amor, en tu bendita gracia. Ahí, Padre amado, donde todos estamos seguros, donde tú nos respondes, donde tú nos abrazas, donde tú nos levantas, donde tú nos fortaleces, donde tú nos hablas, donde tú, Padre amado, nos llevas de gloria en gloria y de victoria en victoria. En ese lugar donde nadie nos acusa, donde nadie nos señala, donde todo es amor. Padre, te rogamos y te suplicamos en el nombre de Jesús, que seas tú, dándonos ese deseo por tu fruto del Espíritu, para que sobreabunde la gracia en los dones que tú nos has dado, Señor, y sea tú glorificado por siempre, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Te pido por cada uno de mis hermanos y de mis hermanas. Sé tu Padre amado, escuchando sus peticiones. Sé tu Padre Santo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, dándoles respuestas, Señor. Sé tu bendito Dios. Sé tú enviando, Padre, tu sanidad, tu salvación, tu libertad. Lo que ellos te pidan, Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Sé tú proveyendo todo lo necesario, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias,